La Comunidad Pentecostés, asociación privada de fieles laicos católicos, les da la más cordial bienvenida. Y les invita a participar del seminario Solo para Parejas, presentado por el Ministerio de Parejas Hogar de Nazaret. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Pentecostés, Pentecostés, de la cabeza hasta los pies. Pentecostés, Pentecostés, yo quiero ser. Qué bueno es ver a los hermanos unidos en oración. En la comunidad se escucha su clamor. Qué bueno es ver a los hermanos unidos. Saludos y bendiciones. Somos el matrimonio Sevillano Guerrero, mi esposo Renato y mi nombre Liliana. Vamos a continuar con otro tema del seminario Solo para Parejas. En esta ocasión, el tema es el perdón que sana el matrimonio. Qué importante es abordar este tema en pareja en esta ocasión, porque normalmente por cualquier situación estamos ofendiéndonos y eso nos causa heridas. Sí, mi amor, tienes razón. El convivir en pareja puede ocasionar heridas del uno al otro por varias circunstancias o situaciones que comúnmente vivimos en el matrimonio. Por ejemplo, situaciones tan sencillas como pueden haber situaciones más duras de los ejemplos que vamos a citar. Por ejemplo, tal vez porque me levantaste la voz. O porque quizás no me avisaste que ibas a llegar tarde. Tal vez porque tú decidiste hacer algo sin consultarme. O porque tú pudiste haber comprado también algo sin consultarme. Tal vez porque tú no expresaste gratitud cuando yo algo había hecho bien y esperaba que por lo menos me digas gracias. O quizás porque te olvidaste de mi cumpleaños o de nuestro aniversario, de la fecha. Estas y otras circunstancias hacen en realidad causar heridas del uno al otro. Y estas heridas tienen que ser sanadas. ¿Por qué? Porque estas heridas nos producen dolor, nos producen resentimiento. Necesitan estas heridas ser sanadas. Desde la fe cristiana, en el matrimonio tenemos la obligación de sanarnos de estas heridas, de pedirnos perdón, pero no solo por mantener la paz, como comúnmente se dice, por llevar la fiesta en paz, no. Necesitamos ese perdón verdadero. Es como el perdón de Dios, es decir, hacer que la ofensa quede absuelta de veras, de manera que la herida ya no exista. Por ejemplo, cuando uno se corta el dedo o una parte del cuerpo, por más mínima que sea esa herida, lo que buscamos es ponernos un ungüento, tratar de curarnos de alguna manera con medicamentos, etc. Esa herida tiene que ser sanada. Al pasar el tiempo, con el ungüento que te pusiste, con la crema, con el medicamento, esa herida se sanó, se cerró y ya quedó atrás. De la misma manera, las heridas que nos causamos en nuestro matrimonio tienen que ser sanadas. Y tienen que quedar atrás. Pero, como tú dices, amor, en el ejemplo, solamente el perdón verdadero es del ungüento, es de esa crema que sana la herida, que es necesario sanar y que al pasar el tiempo ya queda atrás. Pero ese perdón verdadero es una decisión, así como el amar es una decisión. Y esa decisión de perdonar
qué bien que nos hace a cada uno. No es que cuando yo perdono te hago el bien solo a ti. No, el bien es para mí y para ti, para el que perdona, porque quedas liberado y te sanas. Qué bien es el perdonar y también es bien pedir perdón, porque todos necesitamos perdonar en algún momento, pero también pedir perdón. No basta con suponer que me entendió con algún gesto nada más que pedí perdón, no. Es necesario que nuestros labios pronuncien esa palabra y que nuestro corazón reconozca que algo hicimos mal y podamos decir, perdóname, mi amor, pero con ese perdón como el de Dios. Dios nos dice y nos habla en su palabra. En Colosenses 3:13, el Señor nos dice, sopórtense unos a otros y perdónense si alguno tiene una queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta cita, el Señor también nos está diciendo, perdónense si alguno tiene una queja contra el otro. Es decir, aparte de ser una decisión personal, es un mandato de Dios. Y nosotros como cristianos, como seguidores de Cristo, tenemos que vivir su palabra y hacerla vida, es decir, perdonarnos. Mi amor, en el Padre Nuestro también, cuando Jesús nos dejó este poema de amor y nos enseñó, dice, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué estamos diciendo? No solo debe quedar en palabras, porque nosotros decimos perdónanos, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Como le pedimos perdón a nuestro Dios Padre, que nos perdone nuestros pecados, nuestras ofensas, como le ofendemos a Él, así también estamos llamados a perdonar y a vivir esta palabra. Tengamos presente algo. Esto tenemos que tener muy en cuenta. Ojo, perdonar no es lo mismo que olvidar. Perdonar, si tomamos el ejemplo de Jesús, cuando Pedro le negó en aquella noche que era juzgado injustamente sin que nadie le defendiera, Jesús le perdonó tan de veras que lo amó más después de haberle perdonado, sin haber olvidado que lo negó. Pero hay un tema importante que debemos resaltarlo, dice el Evangelio, que después de que Pedro lo negó, él se dio cuenta de que lo hizo y que lloró amargamente Pedro. Es decir, él se arrepintió. Y así como él se arrepintió, nosotros también debemos arrepentirnos de lo que hacemos y de lo que no está bien. Muchas veces sucede que el orgullo no nos permite pedir perdón, no nos permite decir esa palabra que tal vez da tanta tranquilidad y paz a la vez, que después de haber pedido perdón, nos llena de amor también. El perdón que Jesús nos enseña es amar inclusive mucho más después de haber perdonado. Lo vemos en el ejemplo de Pedro, cuando el Evangelio de Mateo nos dice que Jesús le dice a Pedro que sobre él edificará su iglesia. Y luego, después de haber resucitado, en el Evangelio de Juan, cuando Jesús asigna el papel de Pedro que dice de apacentar sus ovejas, es decir, liderar a los seguidores de Jesús. Yo no me imagino, si no le hubiera perdonado Jesús a Pedro, no me imagino que él le hubiera dicho, no Pedro, tú ya me negaste, y 3 veces. Ahora yo no te voy a dejar a mis ovejas, ni sobre ti voy a edificar la iglesia. No. Como me negaste, le voy a dejar a Tomás, a Mateo. No. Jesús no hizo eso. Jesús, como le ama tanto y le perdonó, no es que se olvidó. Sí, seguramente Jesús recordaba que Jesús le negó. De hecho, él ya le dijo lo que iba a suceder.
Le dijo, antes de que cante el gallo, tú me negarás. O sea, Jesús ya sabía y no se olvidó, pero sí le perdonó y le perdonó de veras. Y luego podemos ver que ese perdón, ese amor que le tiene a Pedro o le tenía a Pedro, se ve en que le ratificó en su resurrección, días después, le ratificó que apacentará las ovejas. Perdonar como Dios perdona es sanar la herida que está hecha con ofensa. Es decir, dar vuelta a la página y empezar de nuevo. Pero no solo para llevar la fiesta en paz, ni para amarse como antes, sino para amarse mucho más que antes. Para esas ofensas causadas, olvidarlas, perdonar de corazón, porque con la ofensa han decidido amarse aún mucho más, después de haber pedido perdón. Y seguramente tú ahora puedes estar trayendo a tu memoria alguna ofensa o alguna situación sumamente difícil que pudieron haber vivido, que de hecho suele suceder en el diario vivir en pareja, en matrimonio, y que quizás hoy te acuerdas, pero ya sin dolor. Quiere decir que ya has perdonado con ese perdón verdadero de Dios. Pero ojo, que si tú perdonaste de veras, ya no le estás recalcando la ofensa. Ya te lo olvidaste. Quizás uno solo lo recuerda y a veces hasta uno lo recuerda es para aprender o quizás para dar testimonio. Como luego les vamos a contar también nuestro testimonio porque también hemos vivido. Pero ¿qué podríamos pensar como cónyuges si nos amamos más después de la ofensa? El que ofende y pide perdón hace sentir al cónyuge ofendido que lo ama de veras. Y cuando el ofendido perdona de veras, también le hace sentir que lo ama y que juntos van a superar esa ofensa. Antes de la ofensa, faltaba amarse con todas estas connotaciones que les acabamos de decir. No es perdón cuando le decimos, te perdono, pero tal vez ahí ¿qué es lo que pasa? Muchas veces decimos, te perdono, pero estoy atento a la próxima para sacarte en cara lo que pasó en esa discusión, porque tal vez no he sanado esa herida. Tampoco es decir, verás, te perdono, pero ya olvídate. No. Es conversemos, es conservemos esa herida, es no conservar, esa herida en el alma. Es sanar de corazón. ¿A cuántos no nos pasa que muchas veces decimos, ya te perdono, de eso ya habíamos hablado y no sé qué, y volvemos a recalcar cuando estamos en alguna discusión de pareja? Tampoco es el perdón de que por algún accidente o te empujé sin querer o te pisé y te digo, perdón. No es ese perdón. Sanar es hacer que ya no exista la herida. Y esto se puede hacer sin la fe cristiana, claro que sí. Pero nosotros que tenemos fe y que creemos en el amor y se lo vive como el amor de Dios, entendemos que perdonar es sanar definitivamente. El perdonarnos no es solamente para vivir en paz en nuestro matrimonio, sino porque te amo como Dios nos ama. Pues dijo Jesús, como el Padre me amó a mí, así os he amado y a vosotros permaneced en mi amor. El Señor también en su palabra, en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, en los versículos del 8 al 9, nos dice, en fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados a heredar bendición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios nos manda a perdonar hasta 70 veces 7. ¿Qué significa esto?
Dios nos perdona en realidad siempre. Y eso nos pide el Señor, que perdonemos igual, siempre. Además, el Señor nos manda a bendecir a nuestro ofensor. Esta también es una parte más dura, ¿no? Es una parte dura, digo, porque ¿cómo yo le bendigo a la persona que me hizo daño, que me causó daño en mi corazón? ¿Cómo puedo bendecirle? Y esto en realidad el Señor nos pide. Es un mandato del Señor. A veces podemos pensar y decir, en el caso del adulterio, y uno dice, ¿cómo le voy a bendecir a esa persona que se metió en mi matrimonio? No en el matrimonio, realmente fue en la vista del cónyuge, porque ni siquiera en el corazón, digo, ¿no? Entonces uno dice, ¿cómo voy a bendecirle? Pero el Señor nos dice, bendigan, hay que orar, tenemos que pedirle al Señor, porque no es esa persona nuestro enemigo, no, es el demonio el que nos toma a las personas quizás para en una situación cegarnos y hacer daño, pero con la oración, bendiciendo, pidiendo por todas las personas. No obstante, la decisión de perdonar y bendecir no obliga al cónyuge herido a permanecer expuesto, a seguir recibiendo el abuso, ¿no? ¿Y por qué lo mencionamos de esta manera? Porque existen personas que abusan de su cónyuge, de manera física, de manera psicológica, a tal punto que están en un peligro hasta de convertirse en asesinos. No controlan su ira. Entonces, para evitar algo tan grave, es mejor mantener una distancia y buscar ayuda para restaurarse psicológicamente, físicamente, espiritualmente. Un agresor es una persona que abusa emocionalmente de su cónyuge, que la lastima frecuentemente, que le ofende constantemente, que lo intenta controlar, que la oprime tal vez con sus actitudes, que le margina al momento de tomar decisiones en el hogar, etc. Hay varias circunstancias en los matrimonios que suelen pasar. Y ahora esto no sucede, antes era más común solo en los hombres, ¿no? Pero hoy también hay mujeres y hombres, que somos quizás, digo somos, por generalizar, pero somos de esos agresores. Y si nosotros somos los continuadores del amor de Cristo, tenemos que ser sus discípulos de Él. Y si somos los discípulos de Él, tratamos de vivir a su semejanza, a su ejemplo, a su manera de ser, como fue Jesús. La palabra de Dios dice, en eso se conocerá a los discípulos míos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Y San Pablo dice también en la carta a los Romanos, que el amor grande de Dios se ha manifestado en que cuando nosotros éramos pecadores, dio su vida por nosotros. No porque éramos justos, sino para hacernos justos. La sanación que experimentamos cuando vivimos el perdón verdadero quizás no es instantánea. No es que podemos coger, como decía mi esposa, tal vez en alguna infidelidad, te perdono y ya estoy bien a los 5 minutos, 10 minutos o al otro día. No. El verdadero perdón también tiene yo diría su proceso, ¿no? Su proceso de sanación de todo este tipo de heridas. Ese proceso, yo digo, tan sutil que el Señor tiene para poder curarnos. Ese proceso como el Señor lo hace de una manera tan sutil para poder lograr de que nuestro amor como matrimonios cristianos nos amemos como Dios nos ha amado. Podemos experimentar que cuando nos sanamos verdaderamente, amamos mucho más que cuando nos ofendimos. Sentimos esa dicha de que cuando el cuerpo siente que se ha curado de una herida dolorosa, ahora se ve mucho más feliz, se ve mucho más, se nota ese amor
ese resplandor de amor que antes de haberse hecho la herida, porque ya nos hemos curado, porque ya nos hemos sanado. Y no quiere decir que lo hayamos olvidado o que se haya olvidado. Los recuerdos quedan, el recordar queda. Pero lo que sí, cuando uno ya ha sentido ese perdón, esa sanación, ese amor verdadero del cónyuge, es cuando uno en realidad ya no te está sacando en cara. Es cuando nos muestra el amor que en realidad Dios nos ha regalado. Y como tú decías, esposo, esa sanación se experimenta a través de vivir el perdón. Y esa sanación, ese vivir el perdón, es un proceso. No es instantáneamente, no, es un proceso, pero también hay que tener muy en cuenta que por nuestras fuerzas humanas no lo logramos. Todo es gracia de Dios. A sus plantas, en oración, pidiéndole al Señor, de tal manera que cuando experimentamos ese perdón que el Señor nos concede, que podamos también nosotros perdonar y nos sanamos, es ahí cuando le decimos al Señor: has transformado mi lamento en alabanza. Esos dolores que teníamos ya no nos duele, ya no. Además, yo digo, recuperas esa dignidad de ser hijo de Dios. Qué hermoso es sentirse amado por Dios. Qué hermoso por Dios a través de tu cónyuge, a través de no solamente de tu cónyuge, a través de las personas que pudiste haber herido, a través tal vez de tus padres, si tuviste alguna circunstancia tal vez de heridas también. Qué hermoso es sentir ese amor, qué hermoso es sentir esa dignidad de ser hijos de Dios, porque ya la vida es distinta, es verdaderamente magnífica, diría yo. Así debe ser la sanación de los esposos cristianos. El cuerpo de Cristo es el que había quedado herido, y es Él con ese perdón que ha sanado nuestra herida. Cuando más grave es una herida, mayor es la razón para sanarse, porque necesitamos ser perdonados. El que nos hirió, porque te ama, y tú lo amas también a Él, y solo tú puedes ayudarle a ser bueno como Él lo desea. Ayúdale a tu cónyuge, ayúdese entre cónyuges a poder superar estas heridas. El amarse sinceramente desde hoy, después de haberlo vivido, el amor de Dios, como los dos pueden y quieren hacerse felices, como los dos desean hacerse felices. Ámese, verdaderamente. Es maravilloso sentir el amor de Dios. Y para amar hay que perdonarse. Vale mucho el amor sincero que fortalece con la sanación. Ese amor que vuelve a hacernos felices es el que hace feliz a Cristo. Cuando sanados, se comulga juntos o se reza tomados de la mano. Dios lo ve y se goza con ese amor restablecido. El cuerpo de Cristo disfruta en su cielo de vencedor resucitado como verdadero Señor y Rey. Y lo gozan también los hijos, que quizás nuestros hijos ni saben lo que pasó, pero cuando nos ven felices, ellos lo notan. Ojalá que nunca los esposos esperen para perdonarse y sanarse cuando tengan que despedirse porque uno de los dos está cerca de la muerte, porque eso sí sería demasiado tarde y ya no serviría para nada. Es ahora, hermanos, hoy, en este momento, en este tiempo, que tenemos que perdonar y pedir perdón.
muchos tenemos guardado en el corazón, porque quizás de aquí para afuera nuestro cónyuge nos conoce, nos ve, pero de aquí para adentro no sabe lo que cada uno tenemos. Y hay quizás heridas que están ahí, por situaciones quizás hasta sin mayor importancia, pero para nosotros están ahí guardadas. Es momento de sacar y de perdonar y de pedir perdón, porque también como guardamos heridas, también hemos hecho heridas. En esta noche les queremos compartir un testimonio de nuestra vida. Al hablar de la sanación a través del perdón, podemos nosotros también testimoniar y dar fe de que uno sí puede amarse más después de la ofensa que ha sido perdonada. Y queremos darle la gloria a Dios porque Él nos ha sanado y hemos experimentado su amor, ese amor después de haber vivido esa ofensa. Y con la gracia de Dios que Él nos ha dado para sanarnos, para perdonarnos de veras, podemos sentir que hoy nos amamos como esposo mucho más y que nuestro amor está fortalecido. Incluso sentimos que nuestra confianza está restaurada. Muchas veces, quizás ustedes pueden cuestionarse por alguna situación que vivieron en el matrimonio. Tal vez vivieron infidelidad y piensan que uno ya no puede volver a confiar porque fuiste ofendido, traicionado. Entonces piensas que la confianza, como se dice, se gana y al momento de que tuviste esa ofensa se perdió y dices, nunca más voy a poder volver a confiar. Mi hermano, en realidad el amor de Dios es tan grande y misericordioso, y para la gloria de Dios he podido sentir ese verdadero amor ese verdadero perdón. En nuestro matrimonio existió la infidelidad, existió esas ofensas, existió ese dolor, existió tantas circunstancias que uno muchas veces no quiere mirar o no quiere ver lo que está haciendo mal. Uno siempre quiere tener la razón. Era mi caso. Hoy yo puedo darle gloria a Dios porque a través del perdón he sentido el amor de Dios. He sentido que para Dios no hay nada imposible. El sentido que Él nos sana. Lo experimenté con el verdadero perdón. Hoy estamos sanos como matrimonio. Estamos sanos porque siento ese verdadero amor. Siento que esas heridas han desaparecido. Como les habíamos comentado, no es de un día, no es de horas, pero Dios hace su milagro y lo hace perfecto. La confianza del cónyuge reaparece y se vuelve más fortalecida en el amor del Señor. Nuestra experiencia como matrimonio la hemos compartido porque en algún momento de nuestro convivir, de nuestro caminar, han existido varias circunstancias, como las que les comenté del adulterio. Hoy le agradezco a mi esposa, le agradezco al Señor por lo que Él ha trabajado en ella y por lo que el Señor ha hecho en mí también, para poder quitarme esa venda espiritual y llegarle a conocer a través de esta hermosa pastoral de parejas. Me he arrepentido de corazón y Él nos ha liberado, Él nos ha sanado, y podemos decirles que hoy nos amamos mucho más que antes, mucho más. Puedo sentir ese amor de Cristo todos los días de mi vida y no lo cambiaría por nada,
por nada del mundo, que sea para la gloria de Dios. Gloria a Dios.